Vamos a ir a un contacto vía Zoom. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Cecilia, un gusto saludarla y obviamente pues, estoy listo para conversar sobre temas de impacto económico, ¿no? Muchísimas gracias. Lo último que se sabe es que el gobierno ha propuesto un incremento solo al salario mínimo nacional de 0,67% a los trabajadores, es decir, unos 14 bolivianos de incremento salarial, pero los trabajadores exigen un 5%. ¿Cómo ve usted y cuál es lo viable en este momento? Bueno, que por las características de la economía de Bolivia y el mundo, obviamente que el tema del incremento salarial eh, es, tiene que estar bajo un análisis más que todo de lo que es una reposición del poder adquisitivo. Porque fíjese usted que obviamente ha habido un decrecimiento de la economía considerable en el caso de los países de Sudamérica y en el caso de Bolivia, y obviamente que esto afectó y afecta a las empresas, obviamente al Estado también, porque el Estado es un fuerte captador de empleados. Entonces, el tema de no contar con los ingresos suficientes para poder eh, hacer algún incremento salarial, ¿no? Como se hizo en otros años, obviamente que podemos decir que es acertada la medida del gobierno al proponer simplemente una reposición del poder adquisitivo por la inflación que se ha dado baja en la última gestión, y obviamente que no se haga incremento al salario, al haber básico, pero sí al salario mínimo nacional. Ese es un punto que creo que debe ser considerado y que obviamente la COP en este caso debería aceptar, debería coincidir con el gobierno, puesto que no hay condiciones, ¿no? Ahorita, de verdad que el tema del empleo es algo complejo y se está viviendo una situación de que posiblemente podamos entrar en un aumento de lo que es el desempleo. Ujú. Entonces, estas medidas de las pocas acertadas que veo yo que el gobierno ha tomado en relación al empleo, ¿no? Ujú. Los empresarios en todo caso temen más despidos, más allá del porcentaje que se pueda definir sobre el incremento salarial. Ellos dicen que no es posible ajustar el tema de los salarios en este momento. Efectivamente, el tema de los salarios, nosotros como colegio de economistas hemos planteado de que se genera una política de Estado en cuanto a los incrementos salariales, que queden establecidos con una metodología, un formato, y obviamente no sea discrecional a simple decisión de repente del presidente y que se realice mediante decreto supremo. Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas para un incremento salarial, ¿no? De ya nomás tenemos que darnos cuenta de que cuando se existe un crecimiento económico o cuando se genera riqueza, obviamente que se considerará el tema del incremento salarial, porque estaríamos en condiciones. Sin embargo, en estos periodos de debacle económica que está viviendo el mundo, yo creo lo que deberíamos apuntar es a mantener el empleo, ¿no? Y obviamente contentarnos con el ingreso que tenemos actualmente y trabajar para que obviamente las empresas y el Estado mismo puedan reactivar lo antes posible la economía y así pensar en un crecimiento y así pensar de repente en esa línea el tema del incremento salarial, que conforme se vaya reactivando el aparato productivo, se vaya reactivando la inversión pública, yo creo que se va a considerar sin necesidad de llegar a un 1 de mayo el tema de volver a escalas salariales que se tenían antes de 2019. Ujú. Ya el año pasado no hubo incremento salarial. Desde su punto de vista, entonces, este año tampoco tendría que haber incremento salarial, no correspondería por la situación económica.
No, obviamente que sí, no debería hablarse de incremento salarial. Creo que en este momento lo correcto y la verdad que, como le digo, es una medida que la veo muy aceptada por parte del gobierno, de la gente que maneja los aspectos económicos, de pensar en una reposición, no de valor del salario, tomando en cuenta lo que es la inflación. Entonces, es una medida que ojalá se mantenga en el transcurso de este tiempo, hasta cuando de una forma ya por costumbre esperamos que el presidente haga el anuncio acerca del incremento salarial el 1 de mayo, ¿no? Ujú. Ahora, si se aprueba este 0,67% de incremento al salario mínimo, ¿debería también el gobierno paralelamente aprobar otras medidas que alivien la crisis económica en el bolsillo del trabajador? Por ejemplo, la devolución de parte de los aportes a a las AFPs. Bueno, es una medida controversial, ¿no? Una medida controversial el tema de la devolución de los aportes, porque si pensamos en el corto plazo, obviamente de que nos va a ayudar mucho, ¿no? Principalmente a las personas que han quedado sin trabajo y tienen esos aportes en las condiciones que establecería, digamos, la normativa o la ley que se saque para este fin, ¿no? El tema es que en el mediano y largo plazo, obviamente que va a haber una afectación, ¿no? Porque ya de por sí nuestras rentas de jubilaciones son muy bajas, nuestros aportes a la jubilación son bajos, entonces diezmar estos aportes podrían afectarte justamente en algún momento en el futuro cuando toque hacer los trámites de jubilación, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que ha sido una recomendación que se ha dado inclusive por organismos internacionales y que ya países como Perú y Chile han llevado adelante. Obviamente que no es una decisión de repente unilateral que se tiene que tomar, pero sí, digamos, en los otros países también ha habido movimientos ciudadanos para poder, obviamente, usar estos recursos en estos momentos tan complicados que está viviendo el continente, el mundo en materia económica, ¿no? Ujú. Entonces, excepcionalmente, se podría pensar en algún tipo de devolución, no de flexibilización en la devolución de los aportes de la AFP. Y bueno, eso como te digo, desde mi punto de vista, yo creo que podría ser totalmente factible, ¿no? Considerando la situación actual, pero dejando en claro de que va a haber una afectación en el futuro cuando procedan a hacer su trámite de jubilación, ¿no? Claro, al mismo trabajador, ¿no? Bueno, el gobierno, por otro lado, ha propuesto un proyecto de ley para garantizar la estabilidad laboral que sea retroactivo a marzo del año 2020. ¿En qué puede beneficiar o perjudicar también este proyecto de ley? Bueno, el tema es que cómo vas a poder mantener algo que no tiene sustento de ingresos. A mí me quedan muchas dudas en cuanto a este tipo de normativas, este tipo de leyes, que ya lo hemos visto inclusive en la anterior gestión de la presidenta Áñez, ¿no? De querer por ley o por decreto evitar de que se dé el despido cuando humanamente y económicamente es imposible mantener algunas empresas, obviamente por el efecto que tuvieron en temas de cuarentena, ¿no? Sectores tan complicados como es el sector de turismo, el sector de transporte, de almacenamiento. Entonces estos sectores, obviamente, si no tienen la capacidad de generar ingresos, ¿de dónde van a sacar los ingresos para poder pagar, digamos, sueldos y salarios? Entonces yo no creo que te ayude mucho, no ayudó mucho la normativa por la experiencia que se tiene en el de tratar de mantener a las personas en su trabajo. Inclusive en el mismo sector público no se ha podido dar esta idea, Ujú. ¿no? Porque siempre se echa la ley, echa la trampa, dicen lamentablemente, y se han dado interpretaciones legales inclusive para no poder aplicar. Yo lo que pienso que sí se debería hacer, Ujú. porque fíjate, es una ley que dice que se cumpla la ley,
y adicionalmente te pone un plazo retroactivo, ¿no? Para el tema seguramente de alguna reincorporación. Que bueno, en ese aspecto no creo que tenga un efecto más allá que sea mediático. Puede tener un efecto mediático, Ujú. sí, pero en la aplicación como tal ya tenemos leyes, tenemos la Ley General del Trabajo y tenemos la Ley del Estatuto de Funcionarios Públicos, ¿Sería que una medida eh, entonces más política, como usted dice, de efecto mediático? yo la verdad que no veo que puedas garantizar de que efectivamente puedas recontratar a personas que han sido despedidas. Si la empresa está cerrada, si la empresa está quebrada, ¿cómo va el empleado, cómo va a volver a trabajar ahí? Entonces, yo creo que sí, una medida o un proyecto de ley, de repente sin el suficiente análisis y sustento técnico, es de mi punto de vista, obviamente. Yo creo que más bien se deberían aplicar leyes para impulsar lo que es el tema del emprendimiento, el tema de que se pueda generar empleo desde la parte privada, ¿no? Y obviamente ser más contundentes en algunas ventajas que se puedan dar, ¿no? A las personas para que tengan algún interés en emprender, en invertir, y que las empresas inclusive puedan entrar a un tipo de hospital de empresas como se dio el 2003 para poder obviamente salvarla por la situación que han vivido el 2020 y esta situación de incertidumbre que se está viviendo en lo que va del 2021, ¿no? Eso creo Mm. que es lo que se tendría que apuntar. Debería trabajar un equipo económico en esto, ¿no? Con los asambleístas y poder proponer de que no salemos los empleos, salemos las empresas que generan los empleos, Ujú. salemos las instituciones que generan los empleos. Entonces, por ese punto yo creo que va a ser factible o va a ser de verdad importante por el efecto multiplicador que tienen justamente el tejido empresarial que está muy golpeado hoy en día, ¿no? Por el tema de pandemia y por el tema de falta de apoyo posiblemente de lo que es el Estado en todos sus niveles, ¿no? Pero el gobierno hasta el momento ha estado dando señales positivas de esa reactivación. Por ejemplo, más bien hay una lectura inversa porque, por ejemplo, algunas medidas como el caso de la exportación de carne que se ha visto afectada también, ¿eso no cree usted que va a más bien desincentivar la generación de empleos? Por eso te digo, Cecilia, hay una contraflecha, una contrarruta que, que nos desorienta a veces, porque justamente el tema de querer castigar a las exportaciones sin tener algún estudio, algún análisis, algún diagnóstico realizado, de verdad que es un despropósito. No nos olvidemos que las exportaciones netas forman parte de lo que es el producto, de lo que es el ingreso del país. Entonces, más bien potenciar y apoyar a estos sectores que han tenido un buen desenvolvimiento en plena pandemia, obviamente con algunas liberaciones que, como te digo, han repuntado el tema de las exportaciones de los productos derivados de soya y de carne. El tema de carne se había quintuplicado, digamos, desde cuando se Ujú. empezó al tema de exportar este producto. Y tenemos mercados tan competitivos y mercados grandes como China que podríamos estar perdiéndolo, ¿no? Obviamente que no se ha negado la exportación, no se ha cortado como fue un anuncio inicial, pero ya de empezar a poner trabas de certificados de abastecimiento a mercado interno, esas cosas pueden complicar en alguna medida el tratamiento que se tiene entre las empresas bolivianas y obviamente las empresas o estados en el exterior, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que se tiene que apoyar al sector exportador. No nos olvidemos que Santa Cruz tiene una economía que se basa justamente en la producción agropecuaria, en la agroindustria, y esto genera, obviamente, se alimenta al país, no ha habido desabastecimiento, no hay escasez de productos, y por lo tanto deberíamos tener, por último, mecanismos más ágiles que te permitan no comprometer contratos con empresas en el exterior, con países, obviamente,
en materia de exportación, ¿no? Entonces, Mm. esperemos que estos tropiezos que ha tenido el gobierno se puedan subsanar con el menos daño posible al sector exportador, tan importante para Bolivia, obviamente, y así importante también para lo que es el departamento de Santa Cruz, básicamente. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a usted por el espacio y siempre predispuesto para conversar sobre estos temas que son de interés nacional hoy en día y tiene que ser obviamente de interés de la población también, porque estamos viviendo tiempos donde la economía va a marcar en realidad el futuro de nuestras familias, de nosotros y del mismo Estado, ¿no? Gracias, Cecilia, y un abrazo. Muchas gracias a usted y buenos días.